Hola, buen día, soy Juan Carlos Arcila Díaz y continuamos en este videocurso del diseño de un sistema de ventas en C# y SQL Server 2014 con Visual Studio 2013. En este video seguimos viendo programación en tres capas. Recordemos que el usuario se comunica con la capa presentación, la capa presentación se comunica directamente con la capa negocio se comunica con la capa datos y la capa datos envía y recibe información del gestor de base de datos, que en este caso es SQL Server. En este video vamos a trabajar ya con la capa datos, pero antes de trabajar con la capa datos directamente vamos a implementar los procedimientos almacenados en SQL Server 2014. ¿Qué es un procedimiento almacenado? Store Procedure es un programa o un procedimiento el cual es almacenado físicamente en una base de datos. Su implementación obviamente varía desde un gestor de base de datos a otro. La ventaja de un procedimiento almacenado es que al ser ejecutado en respuesta a una petición del usuario, es ejecutado directamente en el motor de base de datos, el cual usualmente corre en un servidor separado en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es implementar los procedimientos almacenados de nuestra tabla categoría para poder mostrar, buscar, insertar, editar y eliminar de nuestra tabla categoría. Recordemos que los campos son ID categoría, nombre y descripción. Nos ubicamos ya en nuestro programa Microsoft SQL Server Management Studio para poder implementar los procedimientos almacenados. Recordemos que la base de datos con la que estamos trabajando es DB Ventas y tenemos en este caso 10 tablas que hemos explicado ya en los videos anteriores. Lo que vamos a hacer ahora es hacer clic en la opción Nueva Consulta o New Query y vamos a implementar uno a uno los procedimientos almacenados. Iniciamos primero por el procedimiento, en este caso mostrar. Y vamos a crear el procedimiento, en este caso es create pros para crear el procedimiento. Se va a llamar el procedimiento SP mostrar-categoría. En este caso no declaramos ninguna variable y le decimos que nuestro procedimiento almacenado ejecute lo siguiente. Voy a decir que haga un select en este caso y me seleccione los 200 primeros registros nada más. Select top 200, en este caso todas las columnas. ¿De qué tabla? De mi tabla categoría, y debajo le voy a decir que me ordene los registros, un order by, y que me los ordene por su llave primaria, que en este caso es el ID categoría, de manera descendiente, para que se me muestre solamente los 200 últimos registros. Ya tengo mi procedimiento almacenado, mostrar categoría. Ejecutamos hasta ahí nuestro procedimiento, seleccionamos, hacemos clic en la opción ejecutar, ya tenemos nuestro procedimiento almacenado SP mostrar categoría. Continuamos también implementando en este caso nuestro procedimiento buscar, y va a buscar por nombre este procedimiento, por el nombre de la categoría. Así que voy a implementar nuestro procedimiento create pros porque el objeto es un procedimiento, y en este caso se va a llamar SP buscar categoría. Y este procedimiento sí va a declarar una variable en este caso. La variable que vamos a declarar va a ser texto buscar, y va a ser una variable en este caso de tipo varchar 50. Le decimos de qué es lo que va a ejecutar este procedimiento almacenado. Le decimos as, va a ser un select, en este caso asterisco, me va a mostrar todas las filas y todas las columnas. Select asterisco de mi tabla que from categoría, de mi tabla categoría. Y en este caso sí le voy a poner una condición, le voy a poner un where. Le voy a decir dónde el nombre de la categoría, en este caso like, inicie con qué variable, con mi variable en este caso texto a buscar, que será la variable que yo envíe con Visual Studio, en este caso 2013. Después de eso le vamos a concatenar, lo vamos a concatenar en este caso con el símbolo de porcentaje. ¿Para qué con el símbolo de porcentaje? Para decirle que el nombre inicie con lo que yo le envíe y después puede ir cualquier carácter, o un carácter o varios caracteres que pueden ser cualquiera. Recordemos que le estamos poniendo entre apóstrofes, y el apóstrofe se saca con la tecla al más 39. ¿Para qué apóstrofes? Para indicarle que es un texto. Ya tenemos nuestro procedimiento buscar categoría, seleccionamos hasta ahí y ejecutamos nuestro procedimiento. Vemos que nos aparece comando completado satisfactoriamente. Vamos ahora sí a implementar nuestro procedimiento, en este caso insertar, y empezamos create, en este caso pros de procedimiento, sp insertar categoría, y en este caso sí voy a declarar todos los campos de mi tabla categoría,
que en este caso es el ID categoría, el nombre y la descripción, teniendo en cuenta que el ID categoría es un campo autonumérico, así que no va a ser una variable de entrada, sino va a ser una variable de salida. Empezamos a declarar entonces uno a uno nuestros campos. Iniciamos primero con el ID categoría, que va a ser de tipo int, y como en nuestra tabla hemos puesto que sea un campo autogenerado, en este caso va a ser una variable de salida, va a ser un output. Declaramos también el nombre, en este caso recordemos que el nombre era un tipo de dato varchar 50, y como última variable vamos a declarar descripción, que es de tipo varchar 256. Al último ya no ponemos la coma porque aquí viene ya el ask de qué manera va a trabajar nuestro procedimiento almacenado, y ese procedimiento almacenado lo único que va a hacer es un insert into. ¿En qué tabla? En mi tabla categoría. ¿Qué campos voy a afectar? Solamente voy a afectar el campo nombre y el campo descripción. ¿Qué valores le voy a enviar a estos campos? En este caso le voy a enviar al nombre mi variable @nombre, que es el valor que estoy recibiendo desde Visual Studio, y a mi descripción mi variable @descripción. Seleccionamos hasta ahí nuestro procedimiento insertar, ejecutamos y continuamos con nuestro procedimiento editar. En el procedimiento editar hacemos lo mismo, en este caso create pros, y nuestro procedimiento se va a llamar sp editar-categoría, y declaramos todas nuestras variables, en este caso el id categoría, y ya no va a ser una variable de salida, sino va a ser una variable en este caso de entrada. Tenemos también la variable nombre, en este caso, que va a ser un varchar 50, y finalizamos con nuestra variable descripción, que va a ser un varchar 256. Recordemos que al final no ponemos la coma, ya que después viene de qué manera va a ser implementado este procedimiento almacenado. Y cuando es un editar, lo único que voy a hacer es un update. ¿Update de qué tabla? En este caso de mi tabla categoría. ¿Qué valores voy a ir modificando? En mi campo nombre voy a ir almacenando mi variable nombre, cuyo valor lo voy a ir recibiendo desde mi programa en Visual Studio. Y en este caso, campo descripción va a ser igual a mi variable descripción. ¿Quiero modificar todos mis registros? Pues no. Entonces tengo que ponerle un filtro donde el id, en este caso categoría, sea igual a mi variable id categoría que estoy recibiendo desde el Visual Studio. Selecciono hasta ahí mi procedimiento de editar categoría, ejecuto y sale comando completado correctamente. Para finalizar ya implementamos nuestro procedimiento almacenado eliminar. Iniciamos entonces con el create pros. En este caso se va a llamar sp eliminar categoría y solamente va a recibir una sola variable. En este caso va a ser el id categoría para determinar qué categoría vamos a eliminar, que es de tipo de dato int. No ponemos la coma y empezamos a decirle de qué manera va a trabajar este procedimiento. Voy a hacer un delete, en este caso de mi tabla categoría, pero no voy a eliminar todos los registros, sino solamente donde el id categoría sea igual al id categoría que estoy recibiendo desde mi programa en Visual Studio. Seleccionamos hasta ahí nuestro procedimiento almacenado, ejecutamos y ya tenemos nuestros 5 procedimientos almacenados: de mostrar, buscar, insertar, editar y eliminar. Y voy a revisar en dónde se están guardando esos procedimientos almacenados. Minimizo tablas y veo que hay una carpeta llamada programación. Empiezo a desplegar programación y despliego la opción procedimientos almacenados. Y vemos que ahí están nuestros procedimientos almacenados de buscar, editar, eliminar, insertar y mostrar. Todo este código va a estar completamente gratuito y compartido en nuestro blog www.incanatoit.com. Busquen el link en la descripción de este video. Continuamos ahora sí con la capa datos. La capa datos es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está formada por uno o más gestores de base de datos que realizan todo el almacenamiento de datos. Reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio. Vamos a continuar viendo la capa de datos. Recordemos que ya implementamos la clase conexión para poder conectar nuestra aplicación con nuestra base de datos en SQL Server 2014. Vamos ahora entonces a implementar nuestra clase de categoría. Nos ubicamos en nuestro IDE de desarrollo, en este caso Microsoft Visual Studio 2013, y vamos a implementar nuestra clase de categoría, que va a ser la clase donde estén todos los métodos para poder insertar, editar, eliminar, mostrar y buscar.
desde mi tabla categoría y nuestra base de datos en SQL Server 2014. Vamos a implementarla y la vamos a implementar justo dentro de nuestra capa datos, de nuestro proyecto capa datos. Para eso voy a hacer clic derecho sobre nuestro proyecto capa datos. Vamos a elegir la opción agregar y vamos a elegir después clase. Y nos aparece nuestra ventana para poder ingresar las características de nuestra clase. En nombre le vamos a poner de datos más el nombre de nuestra tabla, en este caso de categoría, porque aquí van a estar todos los métodos para poder insertar, editar, eliminar, mostrar y buscar de la tabla categoría. Y agregamos nuestra clase. Ya tenemos nuestra clase agregada, en este caso se llama de categoría, que pertenece al proyecto capa datos o al namespace capa datos. Primero, para poder trabajar con SQL Server debemos importar, en este caso, dos espacios de nombre. Vamos a using para importar, en este caso, system.data para poder trabajar con tipos de datos de SQL Server. Y también vamos a importar, en este caso, using system.data.sql client para poder enviar comandos desde nuestra aplicación a la base de datos en SQL Server. Después de hacer las importaciones, en este caso, vamos a declarar a manera de variables todos los atributos que tiene nuestra tabla categoría. Si revisamos, nuestra tabla categoría tiene el atributo id categoría int, nombre varchar y descripción varchar. Vamos entonces a declararlo dentro de nuestra clase, en este caso, dentro de nuestra clase, en este caso se llama de categoría, todos esos atributos a manera de variables. Y lo vamos a declarar de manera privada para después poder encapsular los campos y protegerlos. En este caso declaramos el id categoría que es de tipo int, y le vamos a poner el guión bajo para poder diferenciarlo después con su método setter y getter. En este caso va a ser el id categoría. Declaramos también de modo private, en este caso es un string, guión bajo, el nombre de la categoría. Declaramos también private string, la descripción de la categoría. Hasta ahí hemos finalizado de declarar a manera de variables todos los atributos de mi tabla categoría. Pero voy a declarar una variable más que será el texto que me va a permitir buscar dentro de mi tabla para poder filtrar los registros. En este caso también va a ser de modo private string y la variable se va a llamar guión bajo texto buscar. Y vamos ahora sí a encapsular todos los campos, a insertar los métodos setter and getter. Para insertar los métodos setter and getter, primero, por ejemplo, quiero insertar el método setter and getter de mi variable id categoría, que es de modo private. Vamos entonces a hacer clic derecho sobre la variable, elegimos la opción refactorizar y después vamos a elegir la opción encapsular campo. Nos aparece nuestra ventanita del asistente, nos dice cómo se va a llamar el nombre de la propiedad, vemos que el guión bajo ya se suprime y vamos a dar clic en la opción aceptar. Aplicamos después y ya tenemos hasta ahí nuestro método setter and getter de nuestra primera variable que es id categoría. Lo vamos a poner justo debajo, nuestro método setter and getter. Hacemos lo mismo también para nuestra variable nombre, en este caso clic derecho sobre nombre, elegimos refactorizar y después encapsular campo, aceptamos y aplicamos. Y estos métodos setter and getter lo vamos a poner justo al final para que esté más ordenado, debajo de los otros métodos setter and getter, que en este caso es id categoría. Hacemos lo mismo para descripción, clic derecho, refactorizamos, encapsular campo, aceptamos, aplicamos y nuevamente tenemos también nuestros métodos setter y getter de nuestro campo de descripción y lo vamos a ubicar justo debajo de los métodos setter and getter de nombre. Nos faltaría también encapsular el campo texto buscar, clic derecho, refactorizamos, encapsulamos, aceptamos y aplicamos. Y ya tenemos hasta ahí nuestro método setter and getter de nuestra variable texto buscar. Lo vamos a cortar y lo vamos a poner justo ordenado debajo. Entonces ahí tenemos nuestras variables y debajo ya los campos están encapsulados con métodos setter and getter. Y vemos que los métodos setter and getter son públicos. ¿Para qué? Cuando me pidan, por ejemplo, el id categoría, llamaré al método get, que es devolver y voy a retornar el id categoría. Cuando me envíen un valor para almacenarlo en mi objeto, en este caso, que será categoría, voy a llamar al método set para poder guardar ese valor en este atributo, que es el id categoría, y almacenar ese valor. Lo mismo con los demás campos. Nombre también tiene un método get para obtener, set para guardar, descripción lo mismo, get para obtener, set para almacenar y lo mismo texto buscar. Ahora, después de declarar los métodos setter and getter, ya debajo vamos a declarar un constructor. En este caso va a ser un constructor vacío. El constructor vacío va a ser público y recordemos que este es un método que tiene el mismo nombre de la clase. La clase se llama de categoría, así que el constructor también se va a llamar de categoría. De esa manera. Y después de declarar el constructor vacío, vamos a declarar un constructor con todos los parámetros.
Y nuevamente va a ser de tipo public, se va a llamar de categoría. Y entre paréntesis vamos a recibir todos los parámetros. ¿Y qué parámetros vamos a recibir? Pues primero vamos a recibir en este caso nuestra variable i de categoría. Recordemos que lo estamos poniendo con minúsculas para diferenciar de qué? Para diferenciar de nuestras variables que en la parte superior están con mayúsculas y de nuestro método serie que también están iniciando con mayúscula. Entonces en nuestro constructor estamos recibiendo todo con minúscula. String nombre, también recibimos la descripción y finalizamos con string texto buscar. De esa manera, debajo entonces del constructor le decimos this de esta clase, en su método seed_get, en este caso y de categoría, voy a almacenar el valor y de categoría que estoy recibiendo con este método. Recordemos que este i de categoría hace referencia a ¿quién? Al método seed_get que está en la parte superior. Como vemos aquí, public int i de categoría. Y en este caso llamará al método set para poder almacenar el valor que está recibiendo. Continuamos, this.nombre en este caso será igual al nombre. Recordemos que este es el método seed_get y este es el parámetro que está recibiendo el método, que está con minúsculas, el parámetro que está aquí. Y lo debajo, this.nombre es el método seed_get, que en este caso llamará al método set. Después continuamos this.descripción, no olvidarse de que el lenguaje de programación C# es un lenguaje totalmente sensible a mayúsculas y minúsculas. Y finalizamos con this.texto a buscar. Ya tenemos nuestro segundo constructor con parámetros. Y ya debajo de nuestro constructor vamos a implementar nuestros métodos para poder insertar, editar, eliminar, mostrar y buscar de nuestra tabla categoría. Vamos a iniciar primero con el método insertar. Y este método va a ser público para que se pueda comunicar con las demás capas. Y va a devolver un tipo de dato string y se va a llamar insertar. Y este método va a recibir ciertos parámetros. ¿Qué parámetros va a recibir? Pues va a recibir el id de categoría, el nombre de la descripción y el texto a buscar. Pero lo que va a hacer primero es, va a ser una instancia a la clase de categoría para recibirlo a manera de objeto. Entonces hacemos la instancia a la clase, en este caso de categoría, que es la clase en la que estamos trabajando, y generamos el objeto que se va a llamar simplemente categoría. Ya tenemos hasta ahí nuestro método insertar. Nos aparece un error, ¿por qué? Porque no está devolviendo ningún valor hasta el momento. Recordemos que tiene que devolver un valor de tipo string, ya que es una función. No solamente voy a declarar el método insertar, sino también el método a manera de función, en este caso, que también va a ser un string, lo que va a devolver, editar. Nuevamente recibo como parámetro haciendo una instancia a mi clase de categoría y lo almaceno en mi objeto categoría. Nuevamente dejamos espacio para el código fuente, nos aparece un error porque no estamos retornando nada, que eso vamos a arreglarlo después. Continúo después, en este caso, con mi método eliminar. Y lo mismo, public, porque son métodos públicos, string, porque será una función que devuelva en cierto modo un string, y se va a llamar eliminar. Creo mi objeto para recibir todas las variables. Ya tenemos hasta ahí nuestros tres métodos, insertar, editar, eliminar. Nos falta un método para mostrar también valores, entonces declaramos ese método para mostrar todos los registros de mi tabla de categoría. Y este va a ser un método public, pero va a ser de tipo data table. ¿Por qué? Porque va a devolver todas las filas. ¿De qué tabla? De mi tabla, obviamente, categoría. Public data table y se va a llamar mostrar. Y como bien vemos, no está recibiendo ningún parámetro. Continuamos también después con el método buscar nombre, para buscar solamente por el nombre de la categoría. Cuando veamos tablas que tienen más campos, veremos más métodos para buscar por su, por ejemplo, en cliente, para buscar por su DNI, por sus apellidos, etc. Declaramos entonces también el método public, en este caso va a ser data table. También el método buscar, y se va a llamar buscar por la columna nombre. Y este método sí va a recibir un parámetro, y el único parámetro que va a recibir es el texto a buscar. Pero para eso también voy a hacer una instancia a mi clase de categoría, que es la que estoy trabajando, y voy a crear un objeto categoría. Ya tenemos hasta ahí nuestros 5 métodos: buscar nombre, mostrar, eliminar, editar e insertar.